Mi nombre es El Rincón del Insólito y espero que les guste mi video. Este creepypasta habla de un chico llamado Alexander, al cual, su padre le ha regalado un televisor nuevo por pasar con una buena nota el tercer año de secundaria. Durante todas las noches, el televisor se prendía de la nada justo en el canal 94, un canal que no mostraba nada más que simple estática. Esto despertaba al chico, pero sin llamar mucho su atención, ya que él solo apagaba el televisor y se volvía a dormir. Una noche, como de costumbre, el televisor se volvió a encender, pero esta vez entre un sonido blanco entrecortado, se empezó a escuchar algo como si una persona o algo más se tratara de comunicar con él. Poco a poco, la estática empezaba a tomar forma de una figura humanoide. Este ser, de nombre Argorio, le habló directamente a Alexander, explicándole de una manera muy amigable que en 3 días habría una invasión a la Tierra y que para estar protegido, debía pintar una especie de triángulo en todas sus puertas. Aunque estaba un poco desconfiado, el chico decidió dibujar los triángulos en sus puertas y advirtió a muchos de sus amigos, aunque estos no le creyeron. El día de la invasión llegó y poco a poco los alienígenas empezaron a llevarse a todas las personas del planeta. Al paso que iban, el chico sería el último sobreviviente, ya que sus padres estaban fuera en cuanto comenzó la invasión. Este hecho provocó que Alexander sintiera un enojo incontrolable y, con todo y miedo, agarró un cuchillo y atacó al ente que estaba en la puerta de su casa. Con cada apuñalada, el chico le gritaba que era por sus padres y por llevarse a todas las personas del planeta. El ente, con su último aliento le dijo, yo solo quería ayudar, a lo que Alexander le respondió que Argorio le había advertido que ellos vendrían a acabar con la gente de su planeta. Argorio es quien invadirá, todos están a salvo en otro planeta, nosotros solo queríamos ayudar. Vivir en el campo, sin ruidos molestos de carros o de acumulación de personas, debe ser una vida bastante tranquila, ¿no? Esta historia comienza en un campo, lejos de toda ciudad. En el campo, vivía un hombre que tras días de tranquilidad, comienza a notar cosas extrañas en su granja. Las vacas de heno comenzaron a alejarse lentamente de la casa del hombre. Cada mañana, al despertar, cada una de ellas estaba un poco más lejos que el día anterior y así fue hasta que llegaron al límite de su casa. A la mañana siguiente, un olor feo lo despierta. El hombre encuentra a todos y cada uno de sus caballos decapitados, pero no estaban sus cabezas en ningún lado. El hombre, consternado, se dispuso a limpiar todo el desastre, pero no fue hasta que acabó de limpiar, que se dio cuenta de que las vacas nuevamente estaban hasta el límite del campo y decide dejarlas como estaban. Esa misma noche, el hombre, con escopeta en mano, se quedó esperando toda la noche al gracioso que le gastaba esas bromas. En el momento en el que se estaba quedando dormido, escuchó el crujir de los árboles del bosque más cercano. Apunta con su escopeta, pero se congela al instante, pues aquel bromista era una criatura de casi 3 metros de altura aún estando encorvada. El hombre se dio cuenta de que esa cosa ponía los senos al final del campo para crear una especie de límite y que la muerte de sus caballos había sido una amenaza por mover los senos de su lugar. Un día, el hombre pide ayuda por teléfono. Se queda esperando, hasta que a lo lejos, escucha el ruido de un auto. El hombre, feliz de que podría salir de ahí, sale de su casa para esperar a que lleguen a su puerta. En el momento en el que el conductor se baja para mover los senos, en un solo parpadeo, la criatura se le avienta encima y lo atraviesa de un solo golpe. Nada ni nadie podía cruzar ese límite, él era cautivo de la cosa que acechaba en el campo. Estaba atrapado. La creepypasta de Bob es una historia narrada por un chico en un foro de 4chan y dice más o menos así. Un chico de Nueva Jersey, que cumplió 18 hace poco, decidió hacer algo fuera de lo común para su cumpleaños, ir al cementerio local en busca de fantasmas. Dijo que normalmente saldría con sus amigos, pero quería algo más interesante, así que se puso su sudadera, una linterna, y se fue solo. Este cementerio es algo peculiar, porque ahí se practica el entierro verde, donde los cuerpos se colocan en ataúdes biodegradables y los entierran directamente en la tierra. Lo cierto es que el lugar pertenece a su tío, que él describe como un avaro, así que la mayoría de los cadáveres se entierran de esa forma barata. Cerca de medianoche, cuando finalmente llegó al cementerio, vio algo extraño en el camino escénico al lado del cementerio, una figura humanoide, de piel grisácea, sin brazos y sin ropa. Al principio pensó que sería algún tipo raro, tal vez un drogadicto, así que intentó acercarse, pero de repente la criatura tosió de una forma asquerosa, como si estuviera enferma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquello no era humano, así que decidió salir corriendo y volvió a su casa, donde cerró las puertas con llave. Aunque intentó contarle lo sucedido a su madre, ella solo pensó que estaba bromeando o drogado, así que lo dejó pasar.
Lo extraño fue que, pocos días después, mientras su perra Piggy estaba afuera en el patio, comenzó a ladrar, cosa muy rara en ella. Cuando salió a ver qué pasaba, vio que la criatura gris estaba allí, sonriendo de una manera horripilante, con una boca llena de dientes podridos y ojos rasgados. Él intentó hacer ruido para distraerla, pero en vez de irse, la cosa comenzó a orinar sobre Piggy. Su orina era de un color verde desagradable y tenía un olor a azufre muy fuerte. Al final, la criatura se fue tosiendo, y él llevó a su perra adentro, donde tuvo que bañarla para quitarle esa sustancia pegajosa y maloliente. Al día siguiente, Piggy empezó a enfermarse, estaba débil, no quería comer ni beber, y respiraba mal, así que la llevó de emergencia al veterinario, quien le dijo que había contraído neumonía, algo rarísimo para esa época del año. A pesar de los gastos médicos, logró salvarla, pero la situación no terminó ahí. Unos días después, en una tormenta, estaba regresando con Piggy a casa cuando volvió a ver a la criatura en su patio, mirándolo fijamente. Decidió que esta vez iba a enfrentarse, así que aceleró con su coche para atropellarla, pero la criatura saltó sobre el carro y escapó hacia el bosque. Desde ese día, ha estado sin dormir, con el miedo constante de que la criatura vuelva para hacerle daño a él o a su familia. No sabe cómo protegerse ni cómo enfrentar a esa cosa, pero cada noche teme que pueda entrar a su casa y atacarlo mientras duerme. Según las fuentes, esta criatura no tiene algo como tal que lo haga especial. Es un video de Mickey caminando con edificios de fondo durante unos minutos, parecido a la animación antigua de los Picapiedras. La música, en vez de ser muy alegre como siempre, esta vez se escucha como si golpearan un piano y poco a poco se convierte en ruido blanco hasta que acaba el film. Mickey tampoco se veía tan alegre como aparecía en todos los demás episodios, esta vez no estaba bailando, ni cantando, ni jugando, ni siquiera estaba sonriendo. Simplemente estaba caminando, caminando de una manera aparentemente normal, pero su mirada se veía agotada, como si algo estuviera verdaderamente mal. Leonard Maltin, un archivista de Disney, estaba revisando una antigua caricatura de Mickey Mouse para incluirla en un DVD cuando descubrió algo extraño. La caricatura, en vez de durar los típicos 5 minutos, duraba 9. Después de que la imagen se desvanecía en negro, regresaba a una escena donde Mickey seguía caminando, pero ahora el ambiente era oscuro y escalofriante. El sonido se transformaba en un murmullo gutural y luego en gritos aterradores, mientras la imagen se distorsionaba de manera surreal, la acera se doblaba en direcciones imposibles y el rostro de Mickey se deformaba, sus ojos rodaban hasta su barbilla, y su sonrisa adquiría un aspecto siniestro. Inquieto, Maltin abandonó la sala y dejó a un empleado revisando el resto. Al final del video, después de una secuencia aún más perturbadora y un mensaje en ruso que decía las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso, el empleado salió del cuarto repitiendo en estado de shock el sufrimiento real no se ha conocido, antes de quitarle el arma a un guardia y suicidarse. Desde entonces, Disney ha intentado mantener el archivo en secreto, aunque ha habido múltiples intentos de difundirlo en Internet, todos detenidos rápidamente. En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente, la gente a menudo tiene accidentes y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano, era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror era porque ella tenía a un gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ningunos dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla allí hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco, ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor e hizo algo insólito, ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock hasta el punto de llegar a desmayarse.
El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle, ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancándole su yugular y dejándole caerse al suelo, muriéndose. En el suelo, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca y susurró en el oído del doctor muerto, diciendo, yo soy Dios. Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira a sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. Siempre me dio miedo eso, la música, la imagen, no sé qué provocaba en mí, en fin. La historia detrás de esta imagen dice algo así. Esta historia sigue a alguien que, desde pequeño, se vio acosado por el extraño y oscuro aura de un oso de peluche que pertenecía a su hermana menor. A los 4 años, cuando la familia recibió el juguete como regalo, él sintió una inquietud inexplicable. El peluche, con un pelaje negro y un rostro inquietantemente realista, se mantenía en el estante de las escaleras, colocado allí para evitar que el perro de la casa lo mordiera. Pero cada vez que subía las escaleras, el niño sentía que esos ojos, inexpresivos y fríos, lo seguían, llenándolo de una sensación de amenaza. Pasaron los años, y él comenzó a superar el miedo, hasta que el peluche terminó guardado en una caja en su cuarto. Sin embargo, una noche, su madre sacó el oso y lo dejó sobre la juguetera, olvidando que le provocaba ese pavor. Al acostarse, él vio que el peluche estaba ahí, en el suelo, observándolo. Entre sus parpadeos de miedo, vio cómo el peluche parecía moverse por su cuenta, acercándose poco a poco a su cama. Cuando menos se lo esperaba, el oso apareció en la cabecera de la cama, mirándolo fijamente. Preso del terror, se quedó sin poder moverse ni emitir un sonido. A la mañana siguiente, el oso ya no estaba allí, pero él no pudo borrar aquella imagen de su mente. Años después, con valentía y decidido a enterrar sus miedos, encontró el peluche y lo llevó a la chimenea, viendo cómo las llamas lo consumían. Observó con alivio mientras el peluche negro se convertía en cenizas, creyendo que había puesto fin a su tormento. La vida siguió su curso, y con el tiempo dejó esa experiencia atrás. Sin embargo, cuando cumplió 19 años y se mudó a su primer hogar, lo inesperado sucedió. Al descargar las cajas en su sala, al volver con otro objeto, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. En una esquina de la sala, con su misma mirada de antaño, estaba el peluche negro, mirándolo como si todo este tiempo hubiera estado esperando el momento para regresar. La historia de Rap es una de esas leyendas urbanas que han circulado en Internet, cautivando a muchos con su toque de terror y nostalgia. Todo comenzó cuando una persona encontró un juego de mesa en un mercado de pulgas. No era un juego común, tenía una estética ochentera y venía con una cinta VHS que servía como parte de las instrucciones del juego. El juego se llamaba simplemente Rap y la cinta contenía al personaje principal, una marioneta de un ratón llamada Rap, que supuestamente servía como un acompañante animado para guiar a los jugadores. El dueño del juego, al llegar a casa, decidió probarlo, intrigado por la extraña combinación de un juego de mesa y una cinta en VHS. La cinta se veía antigua, con una imagen algo borrosa y un sonido que fluctuaba, como si hubiera sido grabada y regrabada múltiples veces. Al reproducirla, Rap apareció en pantalla, un ratón con una sonrisa demasiado amplia y un aspecto que resultaba extrañamente siniestro. Sus movimientos eran torpes y erráticos, y había algo en sus ojos que transmitía una sensación de malestar, parecía una figura atrapada entre lo inanimado y lo vivo. Aunque la cinta debía hacer que el ratón hablara con una voz divertida para guiar a los jugadores, en su lugar, había algo inquietante en su tono, como si un mensaje oscuro se ocultara detrás de sus palabras. La familia intentó seguir las instrucciones del juego, pero, conforme pasaba el tiempo, Rap empezaba a comportarse de manera extraña. La marioneta parecía volverse más caótica, moviéndose más rápido y emitiendo sonidos distorsionados. De repente, aparecían en pantalla imágenes perturbadoras de rostros distorsionados, figuras en sombras e incluso destellos de escenas inquietantes que nadie podía entender. La atmósfera en la sala se volvía más tensa, y el ratón en pantalla parecía estar consciente de la presencia de los jugadores, como si los estuviera observando. Esa noche, la persona que trajo el juego comenzó a tener sueños extraños, en los que veía a Rap mirándolo desde la oscuridad.
Los sueños se volvían cada vez más vívidos, y la marioneta del ratón parecía acercarse cada vez más, siempre con esa sonrisa perversa. Otros miembros de la familia comenzaron a tener experiencias similares. A veces, al despertar en la madrugada, creían ver la figura del ratón en la esquina de su cuarto, mirándolos desde la penumbra. En un intento por acabar con la pesadilla, la familia decidió deshacerse del juego, quemando la cinta de Rap Rat y el tablero. Pero incluso después de destruir el juego, algunos afirman que Rap Rat nunca desapareció del todo. Quedó como una sombra en la mente de quienes lo jugaron, manifestándose en sueños, en momentos de silencio o en la inquietante sensación de ser observados. En los años 90 circuló un oscuro rumor entre la comunidad gamer sobre una consola de videojuegos extrañamente parecida al Super Nintendo, pero con notables diferencias. No tenía ranura para cartuchos, solo un puerto para control y carecía de botón de reinicio. Este misterioso dispositivo se vendió en cantidades extremadamente limitadas. Se cree que menos de 100 unidades estuvieron alguna vez en el mercado. Quienes aseguraron haber tenido contacto con la consola afirmaban que contenía varios juegos, pero solo uno de ellos destacaba, un videojuego tan fascinante y avanzado que rápidamente llegó a conocerse como el videojuego perfecto. Con gráficos y sonidos sorprendentemente realistas, el juego superaba cualquier estándar de la época. Su contenido parecía ser inagotable, y los personajes no juggables poseían tal inteligencia que parecían personas reales. Los jugadores no podían dejar de jugar, se sumergían profundamente en una experiencia tan absorbente que casi olvidaban el mundo exterior. Sin embargo, algunos de los primeros usuarios comenzaron a contar historias inquietantes. Tras varios días de jugar, sus padres se mostraban preocupados, los reprendían y, en muchos casos, tiraban la consola a la basura. Aquellos que lograron seguir jugando hablaban de un efecto peculiar, algo que llamaban interferencia completa. Con el tiempo, algunos usuarios afirmaron que las experiencias dentro del juego se traducían a efectos físicos en el mundo real. No necesitaban comer ni beber, siempre y cuando realizaran esas acciones en el juego. Sin embargo, luego de varios días de juego continuo, el desgaste físico se hacía evidente. Si sus personajes recibían daño, los jugadores también comenzaban a sentir dolores reales. Uno de los entrevistados contó cómo, tras ser golpeado por un látigo dentro del juego, sintió una quemadura intensa en su brazo. Al revisarse, descubrió una cicatriz que coincidía con la escena del juego. Tras días de soportar estos efectos, la familia de los jugadores solía llevarlos al hospital y al regresar a casa, la consola había desaparecido. Intrigado por la leyenda y en busca de alguna evidencia tangible, un investigador comenzó a profundizar en la historia. Pasó semanas entrevistando a personas que decían recordar la consola y el misterioso juego, pero nadie lograba dar información suficiente sobre dónde encontrarla. Entonces, decidió examinar antiguos archivos de la biblioteca, buscando artículos de prensa de la época relacionados con consolas piratas. Lo que encontró fue espeluznante. Un artículo detallaba cómo la policía había descubierto, en 15 casos distintos, personas muertas frente a sus televisores con una consola pirata conectada. Los cuerpos mostraban heridas inexplicables y a algunos les faltaban órganos, como si hubieran sido consumidos desde el interior. Los televisores solo emitían estática y la consola no respondía a ningún intento de encenderla. La policía intentó rastrear al fabricante utilizando las pegatinas en la parte inferior del dispositivo, lo que los llevó a una dirección en particular. Sin embargo, al llegar, descubrieron un almacén demolido hacía más de 80 años. Dos cosas muy importantes sucedieron en el año 2075. La primera fue que la humanidad descubrió una manera para llegar al cielo, y la segunda fue el apocalipsis. Resultó que existe una región en Plutón con una fuerza gravitacional extremadamente fuerte. Lo suficiente como para que ni siquiera deje escapar la luz. Pero, desde ese lugar en Plutón, resplandeció una luz brillante y pura. Fue así como descubrimos el cielo, en primera instancia. Plutón se encuentra demasiado lejos como para que la luz pudiera ser vista con el ojo desnudo, pero, incluso durante el día, todos podían contemplarla. Ahora bien, el apocalipsis fue un asunto completamente diferente. Este llegó desde debajo de la tierra y de los océanos. Criaturas altas con caparazones lisos y ojos negros que nunca parpadeaban. Se paraban erguidas, pero cuando se movían se arrastraban por la tierra como cucarachas. Eran rápidas y sus exoesqueletos eran duros y eran tan fuertes como para partir a un adulto promedio por la mitad. Sin importar a cuántas asesinara el ejército, siempre había otras que ocupaban sus lugares. Los países ya habían planeado una expedición tripulada para investigar la anomalía en Plutón, pero luego de la aparición de las criaturas, la misión fue priorizada. Yo fui uno de los cuantos pastores elegidos para acompañar a los astronautas en su viaje interestelar hacia el cielo.
Mi rol oficial era proporcionar apoyo moral para la tripulación, pero creo que todos los pastores sabíamos que fuimos enviados para convencer a quienquiera que estuviera del otro lado a que nos ayudara. Siempre he sido firme con mi fe, incluso durante el apocalipsis. Pero algo que escuché antes de partir me seguía molestando, sin importar cuánto intentara olvidarlo. Era una cita que decía, vi el rostro de Dios, y estaba llorando. Supongo que me entristecía porque temía que fuera verdad. ¿Qué tal si, cuando viera a Dios, lo encontrara llorando porque no podría parar lo que nos sucedía? ¿Qué tal si ya estábamos condenados y algo más fuerte que Dios nos tenía a su merced? Estos pensamientos me consternaban tanto, que deseaba en parte que nuestra exploración se cancelara para que nunca tuviera la certeza de una respuesta. Pero llegamos a Plutón, cruzamos hacia el otro lado. En el otro lado, vimos lo que solo podía ser descrito como ángeles, y un ser que tenía que ser Dios. Era inmenso, similar a nosotros pero diferente. A medida que nos acercábamos, noté que él estaba viendo hacia la Tierra. De alguna forma, supe que era capaz de ver todo lo que estaba sucediendo. En tanto lo examinaba, todas mis preocupaciones previas fueron reemplazadas por un descubrimiento terrible. Porque vi lo que él vio, vi a las criaturas despedazando soldados demasiado jóvenes como para beber, las vi aplastando los cráneos de niños pequeños como si fueran uvas, las vi desmembrando familias enteras. Vi el rostro de Dios mientras él contemplaba todo esto. Vi el rostro de Dios, y estaba sonriendo. Espero que les haya gustado el video, solo quería darles un par de avisos. El primero es que subiré los videos los días martes para no complicarme con días al azar. El segundo es que solo el 1% de los que ven mis videos están suscritos, así que los invito a suscribirse para mis siguientes videos. Estoy entre hacer uno sobre Lost Media o hacer uno sobre Efecto Mandela. Ustedes mandan, déjame en los comentarios qué te pareció y en el apartado de comunidad del canal haré una encuesta sobre qué video quieren. Sin más que decir, dulces sueños.